o de aumento de casos. ¿Sí? Siguiente. Otro dato que quiero comentar un poco es nuestra mortalidad. Fíjense que los datos de mortalidad siguen siendo muy altos. Seguimos teniendo 20, 19 fallecidos por día. Y es mucho porque tenemos muy pocos casos. Ayer tuvimos menos de 100 casos. ¿Sí? Y aún tenemos muchos muertos. Gran parte de esos fallecidos son de semanas anteriores. Cada vez más tenemos este fenómeno. Realmente en el día probablemente están falleciendo entre 4 o 5. ¿Sí? Entonces fíjense, esta curva tiene dos curvas en realidad, una sobre la otra. ¿Sí? Una en azul que está marcada por la fecha real de defunción. Los registros de defunción tienen la fecha de defunción y la fecha de reporte es la otra. De fondo van a ver la otra curva que está un poco más retrasada, que tiene un pico más tardío, que es el reporte. Porque muchos registros de defunción tardan semanas a veces, en algunos casos meses, en llegar para poder hacer el análisis. ¿Sí? Ustedes saben que todo esto son datos públicos, ustedes pueden hacer estos gráficos, descargar y comparar cuánto de retraso hay entre la fecha que se reporta por el Ministerio de Salud. Hoy tenemos tantos fallecidos. Pero en realidad, ustedes pueden ver al día siguiente en esa base de datos cuántos realmente eran de ese día o de los días anteriores, versus la fecha de defunción real, la fecha que falleció la persona. Entonces, son dos gráficos diferentes y a veces miramos mucho el reporte. ¿Sí? Y el reporte tiene también sus limitaciones. ¿Por qué quiero informar todo esto? Porque estamos viendo que hay un rezago importante de la cantidad de fallecidos. Cada vez es más importante. Antes era marginal, 10%, 20%. Hoy probablemente la mitad son viejos. Entonces, probablemente la semana que viene vamos a presentar un informe de todos los rezagados. Sacamos un día con una mortalidad relativamente alta. Vamos a presentar un informe completo. Y a partir de ahí, seguramente se va a volver a acumular, pero vamos a empezar a tener unos reportes con fallecidos como realmente, o más cercanos a la realidad. ¿Sí? 3 a 5 fallecidos por día, que es más o menos el ritmo que estamos teniendo ahora. Ojalá lleguemos a ese día de no tener fallecidos por algunos días, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ayer a la tarde, a la noche, recibíamos el informe de vigilancia genómica. Tenemos novedades con respecto a las variables de preocupación como Delta, ¿verdad? Ayer en el informe nos mostraban datos de julio y agosto del Laboratorio Central y de toda la red. Está recibiendo muestras, más de 21.000, o sea, casi 22.000 muestras procesadas entre julio y el 20 de agosto. De esos fueron casi 3.500 más o menos que fueron positivos. Seleccionamos unas 1.900 muestras de todas partes del país. Tenemos centenares de muestras de Alto Paraná, de Itapúa, de San Pedro, hay como unas 400 muestras. En todo ese periodo, de todos los rincones de la República, recibimos una cantidad importante de muestras. Se hace un screening, un tamizaje para las variables de preocupación y algunas de ellas se llevan a secuenciación cuando se sospecha que hay delta o qué es lo que es, ¿verdad? Cuando el primer tamizaje es negativo. En líneas generales, el informe de julio, fíjense, el 92, no se ve bien, pero el 92, casi 93% era P1 gamma y teníamos 1.5% más o menos de delta. En el mes de agosto, hasta fecha 20, tenemos un total ya en aumento de delta. 6.7% de todas las muestras que se realizaron, que pasaron por ese proceso de vigilancia genómica, hoy ya es delta. Delta está aumentando en nuestro país, lentamente, pero está aumentando. ¿Sí? Entonces, dentro de este marco, quiero también comentarles que tenemos nuevos casos de delta. Recordarán que la semana pasada nos quedamos con 34 en total. Hoy quiero informar que confirmamos 49 casos nuevos de delta, sumando 83. ¿Sí? 18 de ellos están en Asunción, son de diferentes barrios prácticamente. En Central hay 17. En Alto Paraná encontramos 7. Recordarán que nos llamaba la atención que en Alto Paraná no teníamos delta, pero después de haber procesado un volumen importante de muestras de personas bajo sospecha, ya sea por la gravedad, ya sea porque estaban vacunadas, ya sea porque eran de
de viajeros y una cuota también que se toma. Salieron 7 positivos de Alto Paraná. Entre estos casos de Paraná tenemos un fallecido por Delta, es nuestro primer fallecido registrado por la variante Delta, una persona de 40 años de Hernandaria, no tenía ninguna de las vacunas, eso nos llama mucho la atención, con 40 años, había fallecido creo que el 16 de agosto, o sea ya debería haber tenido una o las 2 dosis, es de Hernandaria, ¿sí? Pero también tenemos casos en Ciudad del Este, en Mingaguazú. En Itapúa tenemos un caso también, en Camberetá, ¿verdad? De un viajero procedente de México. En Cordillera tenemos 2 casos también, estos son procedentes de los Estados Unidos. Y en San Pedro también tenemos, San Pedro Sur, ¿verdad? Bueno, San Pedro tenemos 3 en total. Uno en Guayaibí y Capibaré, otro en General Resquín. ¿Sí? O sea, el virus, el Delta, está diseminándose, ¿verdad? También a medida que aumenta nuestra capacidad de recibir muestras de los diferentes rincones y hacer todo este tamizaje previo, esta labor tan grande que está haciendo el Laboratorio Central, que me acompaña la directora del Laboratorio Central, va a estar para responder las preguntas. Vamos a ir detectando estas dinámicas de las diferentes variantes. Algunos otros datos epidemiológicos de valor de estos casos, de estos 49 casos. Como dije, 5 personas tienen antecedentes de viaje de estos nuevos casos, 1 de México, 4 son de Estados Unidos. Tenemos el fallecido que le comenté, que era Hernandaria, 40 años, comerciante, no tenía ninguna vacuna. Y tenemos 2 que requirieron hospitalización, que ya están de alta. En líneas generales, todo el resto, a excepción del fallecido, todos están en buen estado general. Con respecto a la vacunación de ellos, vacunación completa de los 49, tenían 31. ¿Sí? De los 49, 31 estaban con vacunación completa. 9 estaban con, 8 no estaban vacunados y 12 sin datos de vacunación. Bueno, en líneas generales esto, vamos a hacer un reporte, un informe de la Dirección de Vigilancia para tener los datos. Esto es súper dinámico, estamos contactando también con ellos, con los familiares. En algunos casos por ahí no está en la base de datos que está vacunado, por ahí se vacunó en el extranjero, no tiene que presentar el carnet de vacunación, para tener un mapa más correcto de dónde se contagiaron probablemente estos 49 nuevos casos. En líneas generales, entonces, repito, pasamos de julio de cerrar alrededor del 1.5% de Delta, ya a estos días de agosto, esto es 6.7, casi 7% de Delta en la proporción de muestras procesadas. Siguiente. Bueno, y metiéndome un poco en el tema de vacunación, ¿verdad? Y para dar luego la palabra a Héctor, sí mostrar un poco nuestras coberturas. Es cierto, tuvimos una aceleración muy importante del número de vacunados entre junio y julio, y entre julio y agosto principalmente, el aumento de las coberturas fue de nuevo vacunados fue pequeño, porque fue un mes dedicado a las segundas dosis. Si yo no veo bien acá, creo que ustedes van a ver peor, ¿verdad? Pero fíjense cómo la cobertura en líneas generales parece cercana al 40% de nuestra población objetivo. Pero si nos fijamos por grupo de edades, vamos a ver que las personas, los diferentes colores son diferentes grupos de edades, y las personas adultas están por arriba del 60, 65, 66% de cobertura, por lo menos con una dosis, y más del 85% ya con segundas dosis. Los que tienen baja cobertura, o sea, en ese global que parece poco, 40%, en realidad estamos hablando de un 66% en las edades mayores. Obviamente falta mucho, pero lo importante es decir que ese 40% de vacunados que tenemos hoy no es cualquier 40%. Está dirigido principalmente con buenas o mayores coberturas en personas vulnerables, ya sea por la edad o por factores de riesgo. Siguiente. Y nada más compartir con ustedes, fíjense, cada columna es un grupo de edad, ¿sí? Los menores y allá los mayores de 80 en el extremo a la derecha. Y fíjense, cada color es un tipo de vacuna. Entonces, fíjense, por ejemplo, los más jóvenes tienen más amarillo, que es Pfizer, ¿sí?
A partir de los 50 predomina también lo que es el azul, que es AstraZeneca. ¿Sí? Covaxin es lo que está en rojo. Y así, como las diferentes vacunas también fueron llegando de a poco y se fueron administrando también de acuerdo a un plan, y eso condicionó mucho a qué grupo de población reciba tal o cual vacuna, ¿verdad? Esto es un poco para entender lo complejo que es también evaluar la efectividad de una vacuna en un país con una diversidad de vacunas, y en un mismo grupo etario podemos encontrar, por ejemplo, de 60 a 69, como una variedad donde hay 3, 4, 5, 6 o 7 tipos de vacunas diferentes. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí quiero cerrar y quiero dejar un comentario. Eso le decía a Héctor un poco. Este mes de agosto fue un mes de segundas dosis, pero también en estos pocos días de agosto que nos quedan y quizás las primeras semanas de septiembre, quiero empujar a que la gente también se vacune con el esquema regular de vacuna. En la región tenemos todavía casos de sarampión. Ustedes recordarán que antes del COVID, antes hablábamos de dengue, el riesgo de sarampión, más de miles de casos en San Pablo, en Río de Janeiro. Nosotros hace 21 años, 22 años ya ahora, que no tenemos sarampión en el Paraguay. Y en los últimos meses, o por lo menos de finales del año pasado y principios de este, siguen habiendo casos de sarampión en San Paulo, principalmente en niños. Nosotros tenemos las fronteras abiertas con el Brasil, hay un flujo muy importante, así que no descuidemos la vacunación del sarampión y de todas las otras enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? Hemos visto un descenso de las coberturas de las otras vacunas. Todo parece que es COVID y nos estamos olvidando de las otras vacunas. Así que es un momento también de ponerse al día con la vacunación, principalmente los niños pequeños, esa primera dosis de sarampión al año o la segunda dosis después de los 4 años, ¿verdad? No importa si el niño tiene 6, 7 años y no se puso, no es que empieza de cero, que se ponga, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería remarcar acá y hasta acá llego. Muchas gracias. El doctor Guillermo Sequera, una de las informaciones más destacadas es que se confirman otros 49 nuevos casos de la variante Delta, 83 en total detectados en el país hasta ahora. Escuchamos al doctor Héctor Castro. Información. Bueno, aquí unos datos importantes. Del total de dosis aplicadas en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, 2.266.026 personas tienen una dosis. Estos datos fueron cerrados ayer a las 23 horas y hay 1.654.170 personas con 2 dosis. O sea, son datos realmente sumamente importantes a lo que es el objetivo nuestro. El principal, llegar a la población susceptible, la población vulnerable, la población mayor, aquella que tiene algún factor de riesgo o aquellos que están en una alta exposición de virus, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la cifra realmente está acompañando una cobertura alta. Para discriminar, le pediría por favor la siguiente diapositiva. Vamos a empezar de toda la población de 20 años y más. De toda la población de 20 años y más, fíjense, tenemos nosotros en este grupo 2.213.346 personas ya vacunadas por una dosis, que representa de toda la población el 48%. Todas las personas de 20 años cumplidos y más, entonces en un 48% ya está con al menos una dosis. Y de estas personas con al menos una dosis, el 73% de ellas ya tienen 2 dosis. O sea, es una cifra muy importante atendiendo lo que es y lo que se construye con la inmunidad después, abarcando una cobertura muy importante. Fíjense lo que tenemos ahí abajo, la meta al final de este año está pautada un 80% de la población susceptible, que sería 3.660.000. Para eso tenemos pendientes entonces 1.447.000 personas a inmunizar de 20 años cumplidos en adelante. Todo ese grupo sería esa la cantidad para alcanzar esa meta de 80% de la población.
Ustedes ven que hay países de primer mundo que llegaron al 50% y que a partir de ahí las vacunas empezaron a donar a otros países. Uno de estos países fuimos nosotros, los beneficiados por la donación. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos un plan de ejecución que estamos llegando ahora con una cifra muy importante, pero que pretendemos al finalizar el año llegar cercano al 80%. Nos faltaría entonces esa cantidad, ¿verdad? La siguiente, por favor. Si empezamos a discriminar, y quiero que me acompañen con esto, vean ustedes el cuadro que está abajo. Esa fue la etapa 1, la población de 60 años cumplidos y más. Fíjense ustedes lo que acaba de decir Guillermo, 65% de estas personas, no estoy hablando del número de registrados, estamos hablando de población total con datos de INE 2025. Fíjense que el 65% de las personas de 60 años y más ya tienen al menos una dosis. Y de estas personas, el 80% ya tiene 2 dosis. O sea, este grupo tiene una cobertura muy importante que hace que el impacto obviamente sea altamente positivo. Si nosotros vamos al cuadro del medio, recordarán que habíamos ampliado la etapa 1 agregando el grupo etario de 50 a 59 años. Solamente evaluando ese grupo, 50 a 59 años, vean ustedes que el 56% de este grupo de edad, de 50 a 59 años, ya tiene al menos una dosis y 58% de este grupo tiene al menos 2 dosis, ¿sí? También es un dato importante, atendiendo que es el segundo grupo más afectado en cuanto a internación y obviamente muertes, ¿verdad? Entonces, estamos llegando también a una cifra muy importante. Bueno, la habitual conferencia de prensa, de hecho, van con números muy concretos, Amalia. Esto es importante, pero la audiencia espera eso que vos decías, el señalamiento para cuando los menores de 18 y probablemente aquellos rezagados que están pendientes. Sí, que están esperando su dosis. De sus dosis, ¿sí? Era lo que creíamos que se iba a comunicar ahora en esta conferencia. Lo cierto es que hasta el momento no están diciendo nada al respecto. Y opina los casos de la variante Delta. Cierto. Así que no hay que perder de vista eso. 49 casos y hay un fallecido. Y no hay otra, hay que seguir insistiendo con las medidas de bioseguridad, más allá de que uno ya haya recibido su vacuna y en el núcleo familiar se respira un poco más aliviado, no está por demás la